A veces, lo que parece una vida perfecta esconde un vacío que nadie ve. Alfredo tenía todo lo que muchos sueñan: éxito, lujo y una vida de abundancia. Pero en lo más profundo, el vacío seguía ahí, recordándole que no todo se puede comprar. Esa noche, solo en su inmensa mansión, después de otra fiesta más, comprendió que lo que realmente buscaba no estaba en lo material, sino en algo mucho más profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de cómo el amor y la humildad pueden transformar hasta el alma más perdida. Las risas y las conversaciones aún resonaban en las paredes, pero Alfredo estaba allí, solo, rodeado por el silencio que seguía después de cada celebración. No recordaba cuándo fue la última vez que había disfrutado realmente de la compañía de alguien. Las personas que lo rodeaban parecían más interesadas en lo que él podía ofrecerles que en conocer quién era en realidad. Pero ¿quién era él, más allá del dinero y el éxito? Ni siquiera Alfredo lo sabía con certeza. En lugar de llamar a su chef personal, como habría hecho cualquier otra noche, decidió hacer algo diferente. Algo tan sencillo como pedir una pizza. Parecía una tontería, pero, de algún modo, esa idea lo atrajo. Quizás, en lo simple, podría encontrar un respiro del peso de su vida lujosa. Tal vez, en ese acto pequeño y cotidiano, podría sentir algo real, algo que el dinero no pudiera comprar. El lujo lo había rodeado durante tanto tiempo que hasta las cosas más básicas le parecían ajenas. Alfredo dejó el teléfono sobre la mesa después de hacer el pedido y se recostó en el sofá, observando el techo alto de su mansión. Las sombras bailaban en las paredes, pero no eran suficientes para distraerlo de esa sensación incómoda que crecía dentro de él. Se sentía perdido. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, y aún así, no podía dejar de preguntarse por qué nada de eso le traía paz. Alfredo suspiró, esperando, sabiendo que la pizza llegaría pronto. Pero en el fondo, lo que realmente esperaba era una señal. Algo que le diera sentido a todo esto. Algo que lo hiciera sentir vivo otra vez. El viento frío de la noche me golpeaba el rostro mientras ajustaba la mochila con las pizzas en la espalda. Era una de esas noches en las que el cansancio pesaba más que de costumbre, pero no podía permitirme flaquear. Mi madre me esperaba en casa, y cada propina que recibía me acercaba un poco más a poder pagar mis estudios. Así era mi vida: trabajo, estudios y cuidar de mamá. Apenas había espacio para respirar. Me detuve frente a la imponente mansión de Alfredo, con el viento gélido en mi cara y la mochila de pizzas cargando mi espalda. Había visto muchas casas grandes durante mis entregas, pero esta era diferente. Con su fachada de mármol blanco y jardines meticulosamente cuidados, parecía un mundo aparte, un reino donde todo brillaba, pero también donde nadie parecía ser realmente feliz. Tocando el timbre, me sentí un poco fuera de lugar. Era una noche fría, y el sudor de mi esfuerzo por llegar rápidamente se mezclaba con la brisa helada. La puerta se abrió, revelando a un hombre joven que no parecía encajar del todo en el ambiente de lujo que lo rodeaba. Alfredo me observaba con una mirada que iba más allá de la sorpresa. Había algo en su expresión que me intrigó. No era solo curiosidad, sino una mezcla de anhelo y confusión, como si buscara una conexión genuina en un mar de superficialidad. ¿Pizza para Alfredo?, pregunté, intentando mantener un tono profesional, a pesar de que la situación me hacía sentir nerviosa. Él asintió, pero no tomó la caja de inmediato. En lugar de eso, me miró fijamente, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. En su rostro, noté una fragilidad que rara vez veía en los hombres que solían abrirme la puerta en casas como esa. Había una tristeza que parecía acechar detrás de su sonrisa, un vacío que contrastaba enormemente con el lujo que lo rodeaba. ¿Te gustaría pasar un momento?, me invitó, señalando el interior de la mansión. Su voz era suave, casi tímida, y por un instante me pregunté si había escuchado bien. Normalmente, a nadie le importaba tener una conversación con una repartidora de pizza. La idea de entrar me llenó de dudas. Era un lugar donde nunca había imaginado estar, y me sentía expuesta ante su oferta. Sin embargo, había algo en el que me impulsó a aceptar. Tal vez era la forma en que me miraba, como si realmente quisiera conocerme, y no solo recibir su pizza. Así que, tras un breve momento de indecisión, asentí. «Solo unos minutos», respondí, tratando de sonar casual, aunque por dentro estaba en un torbellino de emociones. Crucé el umbral de su hogar, y la diferencia entre el exterior y el interior me dejó sin palabras. La casa estaba decorada con gusto, pero a la vez parecía vacía, como si las riquezas materiales no hubieran traído la calidez que uno esperaría encontrar en un hogar. El silencio era abrumador, y el eco de mis pasos resonaba en el mármol pulido del suelo. Alfredo me condujo a una pequeña sala de estar donde un par de cómodos sillones se enfrentaban,
como si estuvieran esperando a que alguien se sentara y compartiera algo importante. Me senté en el borde del sillón, sintiéndome como una intrusa en su mundo. Él se quedó de pie, observándome con una mezcla de interés y algo más que no podía descifrar. «No es común ver a alguien como tú en un lugar como este», comentó de repente, su voz llena de sinceridad. Las palabras me sorprendieron. La mayoría de la gente que conocía no se atrevía a decir lo que pensaba. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de entender su perspectiva. «Me refiero a que la mayoría de la gente que me rodea está interesada en las apariencias. Pero tú, eres diferente. Pareces auténtica, como si llevaras contigo una historia real», respondió, y su mirada se suavizó. No sabía qué decir. La vida que llevaba, llena de responsabilidades y sacrificios, no era algo de lo que solía hablar con extraños. Siempre había sentido que debía ocultar mis luchas, y aquí estaba, en la casa de un millonario, enfrentando una conversación que no había anticipado. Era raro, pero en su presencia, una parte de mí se sentía curiosa, dispuesta a abrirse. El ambiente se llenó de una tensión suave, como si ambos estuviéramos buscando respuestas en el otro. Por un momento, el lujo de la mansión desapareció, y solo quedamos él y yo, dos almas tratando de encontrar un sentido en medio de nuestras vidas tan diferentes. La conexión que sentía era palpable, un hilo invisible que nos unía en ese momento, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en mis luchas. Las conversaciones que seguirían serían profundas, pero en ese instante, ambos sabíamos que estábamos en el umbral de algo significativo. La sencillez de mi vida había atraído su atención, y de alguna manera, su curiosidad me había tocado de una forma que no esperaba. Aquel encuentro no era solo un intercambio de pizzas y dinero, era un cruce de caminos que prometía más de lo que ambos habíamos imaginado. La atmósfera en la mansión se sentía pesada, casi tensa. La elegancia del lugar contrastaba con la sencillez de mi vida, y por un instante, me sentí fuera de lugar. Alfredo, frente a mí, parecía tan cómodo en su mundo de lujos, mientras yo trataba de encajar en una conversación que ya se había vuelto incómoda. «¿Así que trabajas repartiendo pizzas?», me preguntó, y su tono llevaba un dejo de sorpresa, como si fuera una especie de excentricidad en su mente. Asentí, sintiendo que cada palabra que decía podía ser analizada en busca de algún tipo de debilidad. «Sí, lo hago. Me ayuda a pagar mis estudios y cuidar de mi madre», respondí, intentando mantener un tono firme, aunque el ligero temblor en mi voz traicionaba mi incomodidad. Él sonrió, pero era un gesto que no llegó a sus ojos. El silencio se extendió entre nosotros, y me di cuenta de que esperaba algo más de mi parte, quizás una especie de arrepentimiento por mi elección de trabajo. Esa expectativa me molestó, y decidí que no iba a dejar que su visión limitada sobre la vida afectara mi autoimagen. «¿No te gustaría hacer algo más prestigioso?», preguntó, como si realmente no pudiera entender por qué alguien elegiría ese camino. La incomodidad en su voz era palpable, y decidí que era el momento de defenderme. «Lo que hago es un trabajo honesto», dije, sintiendo que la firmeza en mis palabras debía ser escuchada. «Cada entrega que hago me acerca un paso más a mis sueños. No tengo problemas con mi trabajo, solo con las opiniones de quienes no comprenden el sacrificio que implica». Alfredo se quedó en silencio, sorprendido por mi respuesta. No estaba acostumbrado a que le contestaran así. Podía ver en sus ojos que mis palabras lo habían impactado. Me pregunté si había golpeado alguna fibra sensible en él, una que no se había tocado en mucho tiempo. «No quise ofenderte», dijo finalmente, su voz un poco más suave. Había un atisbo de vulnerabilidad en su mirada que no había notado antes. «Es solo que, no sé, pensé que podrías querer algo diferente». «No estoy buscando la aprobación de nadie, Alfredo», respondí, y la sinceridad de mi tono pareció romper un poco la barrera que había entre nosotros. «Mi trabajo tiene un propósito, y eso es lo que realmente importa para mí». La tensión en el aire comenzó a disiparse. Era como si, a través de mi desafío, él comenzara a ver algo más allá de la fachada dorada en la que había vivido toda su vida. No solo era un millonario que no conocía la lucha, era un hombre que podía aprender, que podía ser mejor. «Nunca había pensado en las cosas de esa manera», admitió, y su voz sonaba genuina. Su interés parecía despertar de un letargo. «Es interesante escuchar tu perspectiva». Le sonreí, sintiendo que había hecho un pequeño avance. Había algo en su mirada que me decía que estaba empezando a cuestionar sus propios prejuicios. La conversación siguió fluyendo, con un tono más ligero, pero había un entendimiento más profundo que comenzaba a formarse entre nosotros. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Alfredo no solo estaba interesado en mi vida, estaba tratando de entenderme como persona.
Había un deseo genuino de romper con la visión superficial que había tenido hasta ahora. Me sentí reconfortada por ello, aunque aún había una parte de mí que se preguntaba cuánto podría realmente cambiar. A veces, me gustaría poder experimentar el mundo desde tu perspectiva, dijo, y había una sinceridad en su tono que me sorprendió. A veces siento que estoy atrapado en mi propia burbuja, y es difícil ver más allá. En ese momento, decidí que, a pesar de las diferencias entre nuestras vidas, ambos buscábamos lo mismo: autenticidad y conexión. Era un punto en común que no esperaba encontrar en un lugar como este. Sentí que, aunque éramos de mundos opuestos, nuestras historias podían entrelazarse de maneras inesperadas. La conversación continuó, desmenuzando un poco más nuestras vidas. Alfredo compartió sus propios desafíos, las expectativas de su familia y el peso de la soledad que sentía en su mundo de lujo. Lo escuché atentamente, sintiendo que cada palabra que intercambiábamos nos acercaba un poco más, desdibujando las líneas que antes parecían insalvables. A medida que la charla se profundizaba, comprendí que había más en Alfredo de lo que inicialmente había pensado. Tal vez, solo tal vez, podría haber una oportunidad para que ambos aprendiéramos algo el uno del otro. Y en medio de todo esto, me sentí agradecida por haber cruzado esa puerta, por haber permitido que un pequeño rayo de luz entrara en mi vida y en la suya. Cada palabra que intercambiábamos parecía despojar la imagen de lujo que Alfredo proyectaba. En sus ojos comenzaba a brillar una chispa de curiosidad genuina, una búsqueda por entenderme, en el proceso, entenderse a sí mismo. Marta, me gustaría aprender más sobre ti, sobre lo que te motiva, dijo con una mezcla de interés y respeto, y en su mirada había una promesa de más conversaciones profundas. Claro, respondí, sintiendo que había un camino por delante, uno que tal vez ambos podríamos explorar juntos. El tiempo parecía volar mientras compartíamos risas y anécdotas de nuestras vidas. Era un intercambio sincero, lleno de emoción y descubrimiento, y en esos momentos, la mansión que antes parecía tan distante se transformaba en un espacio seguro donde podía ser auténtica. Mientras hablábamos, me di cuenta de que el sol comenzaba a caer, llenando la habitación con una luz dorada que iluminaba nuestras caras. Era un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, siempre había un rayo de luz que podía unir incluso a los mundos más distantes. Así, al final de nuestra conversación, un sentimiento de esperanza se instaló en mi corazón. Tal vez, solo tal vez, habíamos iniciado un camino que cambiaría nuestras vidas de maneras que ni él ni yo podríamos imaginar. Cuando terminé de entregarle la pizza, el ambiente en la mansión parecía estar cargado de una energía inesperada. Miré a Alfredo, quien seguía ahí, observándome con esa mezcla de curiosidad y sorpresa que había comenzado a sentir desde que llegué. Era extraño, nunca había esperado encontrar a alguien así en un lugar como este, un lugar lleno de opulencia, pero vacío de autenticidad. La elegancia del espacio contrastaba con mi vida sencilla, y eso me hacía sentir como un pez fuera del agua. Las paredes adornadas, los candelabros brillantes y el aroma del lujo me recordaban que era solo una repartidora de pizzas, y que había un mundo que no me pertenecía. Pero, a pesar de ello, había algo en Alfredo que me mantenía intrigada. Gracias por la pizza, dije, intentando deshacerme de la tensión que se había acumulado entre nosotros. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Había algo en esta interacción que me descolocaba. Es deliciosa. Nunca había probado algo así, respondió, su voz un poco más suave, casi vulnerable. Esa vulnerabilidad era refrescante, y me sentí impulsada a continuar la conversación, a explorar este nuevo terreno desconocido. Bueno, es parte del trabajo. A veces, es lo único que puedo permitirme, le dije, sonriendo levemente, tratando de mantener las cosas ligeras. Alfredo pareció reflexionar sobre mis palabras, como si comenzara a comprender algo que antes le había pasado desapercibido. La atmósfera, que antes estaba llena de preguntas incómodas, comenzaba a suavizarse. Sin embargo, sabía que tenía que irme. Mi madre me esperaba en casa y aún tenía muchas tareas por hacer. De verdad, gracias por la pizza, pero debo irme, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Había disfrutado de la conversación más de lo que había anticipado. ¿Por qué no te quedas un poco más?, preguntó Alfredo, y su tono reflejaba una mezcla de interés genuino y una pizca de desesperación. Quería que me quedara, pero yo sabía que no era un lugar donde debía quedarme. No puedo. Tengo que volver, respondí, sintiendo que cada palabra se me hacía más difícil de pronunciar. Mi madre me necesita, y no puedo dejarla sola. La expresión en su rostro cambió, como si se diera cuenta de que había algo más importante en mi vida que la conversación que estábamos compartiendo. Era un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, todos tenemos responsabilidades que nos definen.
Entiendo, dijo él, y por un momento, hubo un silencio entre nosotros. Pero era un silencio que se sentía cargado de significado. Las palabras no expresadas flotaban en el aire, llenas de preguntas que ninguno de los dos se atrevían a formular. Me gustaría que pudiéramos hablar más, continuó, su voz casi un susurro. Su deseo de conexión era palpable, y eso me sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien como él se interesara por mis historias. Quizás en otra ocasión, dije, forzando una sonrisa, aunque sabía que lo más probable es que no hubiera una otra ocasión. Pero la idea de dejarlo atrás me hizo sentir un ligero vacío en el pecho. Me despedí de él, intentando que mi voz sonara firme, pero por dentro estaba luchando contra una mezcla de emociones. Cada paso que daba hacia la puerta resonaba como un eco de mis dudas. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué un encuentro tan breve podía dejarme pensando en él de una manera tan intensa? Mientras salía de la mansión, el aire fresco de la noche me golpeó, llevándose un poco de la pesadez que había sentido dentro. Pero, a medida que me alejaba, no podía dejar de pensar en cómo, a través de esa interacción, Alfredo había logrado tocar algo en mí que no sabía que estaba ahí. Su vida estaba llena de privilegios, pero detrás de esa fachada había una humanidad que resonaba con mi propia lucha. La luz de la luna iluminaba mi camino, y las estrellas titilaban en el cielo, como si estuvieran animándome a seguir adelante. Mi mente no podía evitar volver a Alfredo y a la conexión que habíamos forjado, tan inesperada y tan intensa. ¿Qué significaría para él? ¿Y para mí? Era solo un momento, pero había cambiado algo en mí, encendiendo una chispa de esperanza y curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Regresé a casa con la mente agitada, reflexionando sobre las diferencias que existían entre nosotros, y a la vez, sobre los lazos invisibles que comenzaban a formarse. Tal vez, en ese encuentro fugaz, ambos habíamos encontrado una oportunidad para crecer, para desafiar nuestras propias limitaciones y prejuicios. Y mientras cerraba la puerta de casa, supe que no sería fácil dejar atrás esa conexión. El desafío y la incertidumbre se sentían como una nueva aventura. Tal vez la vida tenía más para ofrecerme de lo que había imaginado. Quizás, a través de Alfredo, podría encontrar un camino hacia algo más grande, algo que me permitiera ser auténtica no solo en mi trabajo, sino también en mi vida. Con un suspiro profundo, me prometí a mí misma que no dejaría que esa impresión se desvaneciera. Había despertado algo en mí que deseaba explorar. Después de la breve pero intensa conversación que tuve con Alfredo, no podía dejar de pensar en él. La forma en que se disculpó, aunque un poco torpe, mostró que había algo genuino en su interés. Mi rutina de entrega continuó, pero su imagen persistía en mi mente, como un eco que no cesaba. Mientras pedalaba por las calles, las sonrisas de los clientes y los pequeños gestos de agradecimiento no lograban distraerme de mis pensamientos. Me preguntaba qué era lo que realmente quería Alfredo de mí. Aquella mansión, con su lujo y opulencia, era un mundo tan diferente al mío. En la mansión, se sentía como un pez fuera del agua, y me daba la sensación de que estaba buscando algo que no sabía cómo encontrar. Fue entonces que lo vi. Estaba de pie junto a un árbol en la plaza, su figura imponente contrastaba con el bullicio de la gente que pasaba. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. No podía negar que había algo cautivador en él, a pesar de su riqueza y de lo que eso implicaba. «Hola, Marta», dijo, con una voz que intentaba sonar despreocupada, pero que delataba su inquietud. «Hola, Alfredo. ¿Qué haces aquí?», respondí, tratando de mantener mi tono neutral, aunque una parte de mí estaba intrigada por su presencia. «Vine a disculparme. No debí hablarte así el otro día. Fue inapropiado y egoísta de mi parte», admitió, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Su humildad era inesperada. A menudo, personas de su mundo parecían pensar que podían hacer y decir lo que quisieran sin consecuencia. Pero aquí estaba, reconociendo su error. Su honestidad me hizo sentir que tal vez había más en él de lo que había imaginado. «Gracias por decirlo», respondí, sintiendo que mi cautela comenzaba a desvanecerse. «Pero mi trabajo es importante para mí. No siempre es fácil, pero lo hago para alcanzar mis metas». Noté cómo sus ojos se iluminaban con curiosidad. Era extraño, pero ver su interés genuino me hacía sentir un poco más segura. «¿Cuáles son tus metas?», preguntó, inclinado hacia mí, como si cada palabra que decía fuera un hilo que tejía nuestra conexión. Respiré profundamente, consciente de que compartir mis sueños podría hacerme vulnerable. Pero algo en su mirada me animó a abrirme. «Quiero terminar mis estudios y conseguir un trabajo que realmente me apasione, además de cuidar de mi madre», respondí, sintiendo que mi voz se llenaba de determinación. Alfredo se quedó en silencio por un momento,
como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Pude ver una chispa de admiración en sus ojos, y eso me hizo sentir que mis esfuerzos valían la pena. Eso suena increíblemente difícil, pero también valiente. No he tenido que enfrentar verdaderos desafíos en mi vida, admitió, rompiendo un poco más las barreras que había entre nosotros. Sus palabras resonaron en mí. Era extraño escuchar a alguien como él, que parecía tener todo lo que deseaba, hablar de la vida como si no hubiera luchado nunca. En ese instante, sentí que estaba obligada a hacerle ver que la vida no siempre es fácil para todos. La verdad es que todos enfrentamos retos, solo que se ven diferentes en cada persona, dije, sintiendo que estaba compartiendo una parte importante de mi verdad. La conversación se tornó más íntima, y sentí que estábamos construyendo un puente entre nuestros mundos. La tensión inicial se disipó, y había un espacio seguro donde nuestras diferencias parecían desvanecerse. ¿Te gustaría tomar un café después de tu turno?, me preguntó, y por un momento, dudé. No sabía si debía aceptar. La curiosidad me empujaba a decir que sí, pero la desconfianza era una sombra constante. Finalmente, asintiendo, respondí, está bien, pero solo si es rápido, tengo que regresar a trabajar. La emoción creció en mi interior mientras nos movíamos juntos, no solo por las calles, sino por un camino que prometía llevarnos a una nueva comprensión. Tal vez este encuentro no sería solo otro capítulo en mi vida de repartidora, sino el inicio de algo más significativo. La posibilidad de conocer a alguien que, a pesar de sus privilegios, estaba dispuesto a escucharme y aprender de mi realidad era un cambio refrescante en mi rutina. Mientras continuamos conversando, las risas y las preguntas se entrelazaban, creando un lazo que nunca había anticipado. En un mundo que a menudo parecía dividirnos, Alfredo y yo estábamos encontrando un terreno común, donde nuestras historias podían converger y tal vez, transformarnos a ambos en el proceso. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras Alfredo y yo nos acomodábamos en una pequeña mesa al fondo del Café San Martín. La calidez del lugar contrastaba con la frialdad que había sentido al principio al conocerlo en su mansión. Ahora, en este espacio acogedor, parecía más accesible, más humano. Gracias por aceptar, dijo, tomando un sorbo de su café. Su mirada reflejaba una mezcla de interés y genuina curiosidad. No hay problema. Solo tengo un rato antes de que vuelva a trabajar, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Nunca había estado en una situación así, tan íntima con alguien como él. Alfredo se inclinó un poco hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Me gustaría conocer más sobre ti, Marta. Me intriga tu historia. Siento que hay algo más allá de lo que mostraste la otra vez. Su interés era sincero, lo que me sorprendía. En el mundo donde él vivía, la gente a menudo estaba más enfocada en sí misma que en los demás. Me tomé un momento para reflexionar antes de responder. Bueno, como te dije, estudio ingeniería. Me apasiona crear y resolver problemas. Pero la vida ha sido un poco complicada. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Cuidar de mi madre enferma y trabajar al mismo tiempo es un reto constante. A veces siento que tengo que sacrificar una cosa por la otra. Alfredo escuchaba atentamente, sus ojos no se apartaban de los míos. Era como si quisiera absorber cada palabra que decía. Su expresión se tornó seria. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti, admitió, y esta vez no sonó vacío. Su voz llevaba un peso que me hizo sentir que estaba tocando una parte de su propia vida que aún no había compartido. ¿Y tú?, pregunté, sintiendo que era mi turno de aprender sobre él. ¿Qué hay detrás de esa vida de lujo que llevas? Alfredo suspiró, como si la pregunta hubiera removido algo en su interior. A veces siento que estoy atrapado en una jaula dorada. La gente espera que sea siempre feliz y exitoso, pero hay momentos en los que me siento increíblemente solo. Eso no parece muy diferente de lo que yo siento a veces, le respondí, sorprendida por la conexión que comenzaba a formarse entre nosotros. Las palabras fluyeron más libremente entre nosotros, y poco a poco, las barreras que nos separaban se fueron desvaneciendo. Hablamos de nuestras esperanzas y sueños, de lo que significaba el éxito y la felicidad. He estado pensando en hacer cambios en mi vida y en mi empresa, pero no sé por dónde empezar, dijo, sus ojos reflejando una mezcla de duda y determinación. ¿Por qué no comienzas por escuchar a las personas que trabajan para ti?, le sugerí, sintiendo que mis palabras eran más que un consejo, sino una invitación a abrirse hacia un mundo diferente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy tan acostumbrado a la forma en que siempre han funcionado las cosas, murmuró, rascándose la cabeza con frustración. A veces, el primer paso es el más difícil, pero también el más importante,
le respondí, sintiendo que mi propia vida me había enseñado eso. No tienes que cambiar todo de una vez. Puedes comenzar con pequeños pasos. Alfredo sonrió, y su mirada se suavizó. Era un gesto simple, pero significaba mucho. Gracias, Marta. Te admiro por tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Me has hecho pensar en muchas cosas, dijo con sinceridad. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la compañía del otro, sintiendo que estábamos en un espacio seguro para ser nosotros mismos. Esa tarde, en aquel café, comenzamos a construir algo nuevo, no solo una amistad, sino una conexión basada en la comprensión y el respeto. Quizás ambos necesitamos un cambio, dije, rompiendo el silencio con una sonrisa. Alfredo asintió, y en su expresión vi una chispa de esperanza. A pesar de nuestras diferencias, tal vez estábamos destinados a aprender uno del otro y a enfrentarnos juntos a las realidades de nuestras vidas. La conversación continuó fluyendo, y el tiempo pareció desvanecerse mientras compartíamos risas y reflexiones, creando un lazo que nunca había anticipado. La tarde caía con una suave luz dorada, llenando el café de un ambiente acogedor. Alfredo y yo nos sentamos en una mesa apartada, lejos del bullicio de los clientes. A medida que avanzaba la conversación, noté la preocupación en su rostro. Él, que parecía tenerlo todo, estaba genuinamente conmovido por la vida que yo llevaba, y eso me llenaba de una mezcla de gratitud y incomodidad. Marta, he estado pensando en lo que me dijiste sobre tus estudios y tu madre. Quiero ayudarte, me dijo, su voz llena de sinceridad. Sentí un nudo en el estómago. Agradecía su deseo de ayudar, pero esa misma oferta me hacía sentir vulnerable. Desde que era pequeña, había aprendido a valérmelas por mí misma. Mi independencia era mi orgullo y, al mismo tiempo, mi refugio. Alfredo, aprecio lo que dices, de verdad, comencé, tratando de mantener la calma. Su mirada esperanzada me hacía dudar, pero sabía que tenía que ser firme. Pero no puedo aceptar tu ayuda. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no? No tienes que hacerlo todo sola. A veces, la ayuda no está de más, replicó, su tono lleno de preocupación. No se trata de que no quiera ayuda, respondí, sintiendo como la frustración comenzaba a aflorar en mi voz. Se trata de cómo la ofreces. Si viene con condescendencia, no la quiero. Mi vida no es un proyecto que tú puedas arreglar. Me miró, y en su mirada vi destellos de entendimiento, pero también un ligero roce de incredulidad. Era un choque de mundos, el suyo de privilegios y el mío de lucha constante. Quería que supiera que la independencia no era un capricho, era una necesidad. No estoy tratando de imponerte nada, dijo, suavizando su tono, pero podía sentir que lo que había dicho lo había herido. Lo sé, Alfredo. Pero necesitas entender que cada uno tiene su propia carga que llevar. Si realmente quieres estar en mi vida, tendrás que hacerlo bajo mis términos, respondí, y aunque mis palabras eran firmes, mi corazón latía con intensidad. Temía que esto podría ser el final de algo que apenas comenzaba. Él se quedó en silencio, procesando lo que le decía. La tensión en el aire era palpable, y el ruido del café se desvaneció mientras nuestras miradas se entrelazaban. Era un momento crucial, uno que definiría nuestra relación. Quería que comprendiera que aceptar su ayuda no solo implicaba una transacción, sino que requería un respeto profundo por mi autonomía. Entiendo, finalmente dijo, su voz más suave. Pude ver que estaba tratando de adaptarse a mi realidad, aunque eso significara poner en pausa sus deseos de salvarme. Su disposición a escuchar me dio esperanza. Me sentí aliviada, pero aún había un peso en mi pecho. La idea de que Alfredo pudiera ver mi vida desde una perspectiva diferente era emocionante, pero también aterradora. ¿Sería posible construir algo entre nosotros si había tan marcadas diferencias en nuestras experiencias? Solo quiero que sepas que estoy aquí, agregó, esta vez con un tono más reflexivo. No quiero que esto sea un obstáculo, sino un paso hacia adelante. Sonreí, aunque era un gesto tímido. A veces, las conexiones más profundas se forjan a través de desafíos. Si Alfredo estaba dispuesto a respetar mis límites, tal vez podríamos encontrar un camino juntos. Eso significa mucho para mí, Alfredo, le respondí, sintiendo que la atmósfera se suavizaba. Quizás podamos ayudarnos mutuamente en lugar de tratar de solucionar lo que cada uno lleva. Mientras nos mirábamos, sentí que había una chispa de comprensión. Esa tarde, en aquel café, comenzamos a desdibujar las líneas que nos separaban, abriendo un espacio donde ambos podríamos crecer y aprender. Y aunque aún existían dudas sobre lo que nos esperaba, sentí que era un comienzo,
un pequeño paso hacia un futuro en el que podríamos encontrar un equilibrio entre nuestras realidades. Desde que Alfredo y yo habíamos tenido aquella conversación crucial, sentí que algo había cambiado en él. Había una chispa de deseo por aprender, por crecer. Era un proceso lento, pero estaba convencida de que su relación conmigo lo había hecho reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Un día, mientras me servía un café en su oficina, vi cómo las luces del edificio brillaban con un resplandor diferente. Alfredo estaba más presente, su mirada ya no estaba perdida en el horizonte de sus preocupaciones. En vez de la típica rutina llena de llamadas y correos, había un aire nuevo, como si estuviera listo para enfrentar sus desafíos desde una perspectiva distinta. «Marta, quiero hablar contigo sobre algunos cambios que estoy planeando para la empresa», dijo Alfredo, sentándose a mi lado en la mesa. Su voz transmitía una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo miré, intrigada. Quería saber hacia dónde quería llevar su empresa, y más aún, qué significaban esos cambios para él. «He estado reflexionando sobre lo que realmente importa», continuó. «Quiero que nuestros empleados se sientan valorados, no solo como trabajadores, sino como personas». Sentí que mi corazón se llenaba de esperanza. Había escuchado tantas historias de jefes que solo se preocupaban por las cifras, sin considerar las vidas de quienes estaban detrás de ellas. «¿A qué tipo de cambios te refieres?», pregunté, animada. «Voy a implementar políticas más justas. Quiero que haya horarios flexibles, para que quienes tienen responsabilidades familiares o están estudiando puedan equilibrar su vida laboral y personal», dijo, y su entusiasmo era palpable. Me sentí abrumada por la sinceridad de sus palabras. Era un cambio audaz en un mundo corporativo que rara vez mostraba empatía. «Eso suena increíble, Alfredo. ¿Cómo crees que lo tomará tu equipo?», le pregunté, consciente de que no todos aceptarían un cambio así tan fácilmente. «No estoy seguro, pero creo que merecen conocer a la persona que soy ahora. No al Alfredo que solo se enfocaba en las ganancias, sino a alguien que entiende lo que significa luchar por un equilibrio en la vida», respondió, y podía ver la determinación en su mirada. Alfredo decidió convocar a una reunión con todo su equipo. Al llegar, sentí un aire de expectación. Sus empleados, acostumbrados a un ambiente más rígido, estaban visiblemente intrigados por lo que su jefe tenía que compartir. Cuando Alfredo comenzó a hablar, su voz resonó con confianza, y vi cómo sus palabras comenzaban a transformar la atmósfera. Habló sobre sus nuevas políticas, sobre cómo quería que cada empleado sintiera que su bienestar era tan importante como los resultados de la empresa. Algunos murmuraron entre ellos, sorprendidos. Era como si estuvieran conociendo a un Alfredo diferente, alguien que finalmente estaba dispuesto a abrirse y a escuchar. A medida que continuaba hablando, vi en sus rostros una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Sé que puede parecer un cambio drástico, pero quiero que trabajemos juntos en esto», dijo, su tono sincero resonando en la sala. «Espero que podamos construir un ambiente más humano, donde cada uno de ustedes se sienta valorado». La reunión terminó con aplausos tímidos. Sin embargo, detrás de las sonrisas había incertidumbre. Sabía que no todos aceptarían estos cambios de inmediato. Había un camino por recorrer, y Alfredo tendría que demostrar que estaba comprometido con su nueva visión. Mientras me alejaba de la reunión, me sentí orgullosa de Alfredo. Había tomado un riesgo, uno que podría costarle mucho si no lograba que su equipo lo siguiera. Pero ese era el verdadero significado de crecer, enfrentarse a la incomodidad y abrirse a nuevas posibilidades. Esa noche, reflexioné sobre cómo nuestras vidas estaban entrelazadas, cómo su evolución estaba impulsada por la conexión que habíamos forjado. Al final del día, las verdaderas ganancias no se medían en números, sino en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje emocionante, no solo para Alfredo, sino para todos aquellos que trabajarían junto a él. Nuestra relación había cambiado, pero de una forma que nunca había imaginado. Alfredo, que antes parecía tan distante, tan atrapado en su propio mundo, había empezado a ser alguien más cercano, más presente. Sin embargo, a pesar de lo que sentía por él, siempre había una parte de mí que se mantenía alerta, consciente de nuestras diferencias. Él provenía de un mundo de lujos, donde las preocupaciones parecían tan lejanas, y yo, aunque ahora me sentía más cómoda a su lado, sabía que no podía dejarme llevar por completo. Aún así, Alfredo había encontrado la manera de estar presente sin invadir. No trataba de solucionarme la vida, ni de imponer su ayuda. En lugar de eso, me apoyaba de forma sutil, dejando claro que confiaba en mi independencia. Sabía que para mí era importante mantener ese espacio, que no buscaba a alguien que resolviera mis problemas, sino a alguien que los comprendiera. Un día,
Mientras caminábamos por el parque después de uno de sus largos días de trabajo, sentí que la barrera entre nosotros se volvía cada vez más tenue. Alfredo me hablaba de los cambios en su empresa, de cómo había visto un nuevo sentido en lo que hacía, y aunque no lo decía directamente, sabía que en gran parte esos cambios habían nacido de nuestras conversaciones. Me escuchaba con una atención que no esperaba de alguien como él. Sentí como mi corazón se abría, pero al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarme si realmente podía confiar en lo que estábamos construyendo. A veces siento que todavía no te he demostrado lo suficiente, dijo Alfredo, deteniéndose un momento para mirarme. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pero también sé lo importante que es para ti seguir siendo tú misma. Lo miré, y aunque sentía gratitud por sus palabras, una parte de mí seguía siendo cautelosa. Habíamos llegado tan lejos, pero siempre había una sombra entre nosotros, esa diferencia de mundos que no podía ignorar. Lo sé, Alfredo, y lo agradezco, de verdad. Pero tú tienes tu vida, y yo tengo la mía. No quiero que cambies por mí, respondí, intentando que entendiera mi postura. No estoy cambiando por ti, Marta. Estoy cambiando porque lo necesito, porque quiero ser una mejor versión de mí mismo. Tú me ayudaste a verlo, pero lo hago por mí, me dijo, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Alfredo era diferente. No era el hombre superficial que había conocido al principio, y aunque esa transformación me conmovía, seguía sintiendo el peso de nuestras diferencias. Cada vez que nos reuníamos, me veía rodeada de lujos que no me pertenecían. Sus cenas elegantes, sus coches de lujo, sus amigos de círculos altos. Era un mundo en el que no encajaba, o al menos eso sentía. Pero él nunca me hizo sentir inferior. Siempre encontraba la manera de demostrarme que, aunque nuestros estilos de vida fueran diferentes, nuestras emociones y deseos eran iguales. A veces lo sorprendía mirándome como si fuera la única persona en la sala, incluso cuando estábamos rodeados de todo su esplendor. Y eso, más que cualquier otra cosa, hacía que poco a poco confiara más en él. Una tarde, cuando me preparaba para una reunión importante en la universidad, me encontré con una nota que había dejado en la mesa de la cocina. Sé lo importante que es esto para ti. Estoy orgulloso de todo lo que haces. Si necesitas algo, estoy aquí. Alfredo. Sonreí al leerla, sabiendo que no me estaba ofreciendo su ayuda como una forma de tomar el control, sino simplemente para decirme que estaba a mi lado, que me apoyaba en cada paso, sin importar lo pequeño que fuera. Nuestra relación no era perfecta. Seguía habiendo momentos incómodos, diferencias que no siempre sabíamos cómo manejar. A veces me preguntaba si sería suficiente, si podríamos encontrar un punto en el que ambos pudiéramos coexistir sin esas barreras invisibles que la vida había levantado entre nosotros. Pero con cada día que pasaba, me sentía más confiada, más conectada a él. Tal vez no todo tenía que ser resuelto de inmediato. Tal vez la clave estaba en caminar juntos, a nuestro ritmo, aprendiendo a confiar, a soltar el miedo. Y mientras lo hacía, me daba cuenta de que, a pesar de las diferencias, había algo que nos unía de una manera que ni siquiera el tiempo o las barreras de clase podían deshacer. Al final, lo que importaba no era de dónde veníamos, sino hacia dónde íbamos. Últimamente, he notado que Alfredo se ve más tenso. Aunque su actitud hacia mí sigue siendo comprensiva y amorosa, hay algo que lo preocupa. Lo veo en su forma de fruncir el ceño mientras revisa sus correos, en las largas llamadas que tiene con su familia, especialmente con su padre. A pesar de su crecimiento y los cambios que ha hecho en su vida personal y en su empresa, algo parece no encajar del todo, y sé que tiene que ver con las expectativas que su familia siempre ha tenido sobre él. Una tarde, mientras estábamos en su departamento, el teléfono volvió a sonar. Vi su expresión endurecerse cuando leyó el nombre en la pantalla. Sabía que era su padre. Alfredo respiró profundamente antes de contestar, como si se preparara para una batalla. Sí, papá, estoy consciente de eso, escuché que decía, su voz más firme de lo habitual. Pero las cosas han cambiado. Estoy haciendo lo que creo que es mejor para la empresa. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta del otro lado de la línea. Aunque no podía escuchar la conversación de su padre, podía adivinar por la mirada de Alfredo que no era una charla fácil. Caminé hacia la cocina, dándole su espacio, pero no podía evitar sentir la tensión en el ambiente. No voy a dar marcha atrás. He tomado una decisión, y quiero que confíes en mí, dijo Alfredo, tratando de mantener la calma. Cuando finalmente colgó, dejó el teléfono en la mesa con más fuerza de la necesaria. Me acerqué lentamente, intentando no invadir su espacio, pero sabiendo que necesitaba hablar. ¿Todo bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Alfredo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de frustración y cansancio.
Se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba lidiando con algo difícil. Mi padre no entiende lo que estoy haciendo, Marta, me confesó, dejando escapar un suspiro pesado. Para él, cambiar la forma en que manejamos la empresa es un error. Piensa que me estoy alejando de lo que siempre ha funcionado, de lo que nuestra familia ha construido. Lo escuché en silencio, dejando que soltara todo lo que llevaba dentro. Sabía lo importante que era para Alfredo el respeto de su familia, especialmente el de su padre. Sin embargo, también sabía que había encontrado una nueva dirección, una que lo hacía sentir más alineado con lo que realmente quería. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté suavemente, tratando de que se enfocara en lo que él sentía. Alfredo se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. Luego levantó la vista y me miró con una determinación que no había visto antes. Sé que estoy haciendo lo correcto, Marta. Quiero que la empresa sea un lugar más justo, donde las personas se sientan valoradas, no solo como trabajadores, sino como seres humanos. Quiero hacer las cosas de manera diferente, aunque eso signifique enfrentarme a mi familia. Su voz temblaba un poco, como si estuviera luchando con sus propias dudas. Sabía que no era fácil para él. Las expectativas familiares eran pesadas, y desafiar el legado que su padre había construido durante años no era algo que Alfredo tomara a la ligera. Es tu vida, Alfredo, dije, tocando suavemente su brazo. Y sé que si estás haciendo esto, es porque lo sientes en lo más profundo de tu ser. Tu padre puede que no lo entienda ahora, pero tal vez algún día lo haga. Y aunque no lo haga, lo importante es que estás siendo fiel a ti mismo. Alfredo asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Sabía que no iba a ser fácil. Las expectativas familiares, especialmente las de su padre, eran difíciles de cambiar. Pero también sabía que Alfredo estaba decidido a seguir su propio camino, a construir algo que reflejara quién era realmente, no solo lo que su familia esperaba de él. Gracias, me dijo, su voz más suave ahora. Gracias por entenderme, por estar aquí. Lo abracé, sintiendo el peso de su lucha, pero también su fortaleza. Estaba enfrentando algo que muchos temen, el descontento de su propia familia. Pero a pesar de todo, Alfredo estaba convencido de que el camino que había elegido era el correcto. Y yo, a su lado, no podía estar más orgullosa de él. Sabía que su padre no cedería fácilmente, y que probablemente habría más conversaciones difíciles por venir. Pero también sabía que Alfredo estaba listo para enfrentarlas, no solo por mí, sino por él mismo. Estaba tomando el control de su vida, rompiendo con las expectativas que lo habían encadenado durante tanto tiempo. Y mientras lo veía caminar hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía frente a nosotros, supe que este era solo el comienzo de su verdadera transformación. Alfredo ya no era el hombre que conocía al principio. Había crecido, y aunque su familia no lo entendiera, él estaba más firme que nunca en su decisión de vivir de acuerdo con sus propios valores. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hacía admirarlo aún más. El día de mi graduación había llegado. Parecía increíble que, después de tanto esfuerzo, finalmente estaba ahí, lista para recibir mi título de ingeniera. Me desperté más temprano de lo habitual, sintiendo una mezcla de emoción, nervios y, sobre todo, una profunda satisfacción. Había recorrido un camino lleno de sacrificios, noches en vela y momentos en los que dudé de mí misma, pero ahora estaba a punto de cruzar la meta. Miré por la ventana de mi pequeña habitación, sintiendo el sol de la mañana acariciar mi rostro. Todo parecía más brillante ese día, como si el mundo supiera lo importante que era este momento para mí. Mi madre, como siempre, ya estaba despierta, preparándome el desayuno con una sonrisa en el rostro. La miré con cariño, agradecida por todo lo que había hecho para que este día fuera posible. Ella había sacrificado tanto, y aunque no lo decía en palabras, sé que estaba orgullosa de mí. Después de arreglarme, me miré en el espejo, vestida con la toga y el birrete que había imaginado tantas veces. Respiré hondo y sonreí, sabiendo que lo había logrado. Estaba lista. Alfredo llegó a buscarme, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura, como si todo en la vida estuviera bien cuando él estaba cerca. Sabía que este día también era especial para él. Me había apoyado desde el primer momento, incluso en los días más duros, cuando parecía que todo se venía abajo. «Estás increíble», me dijo, mirándome con esos ojos llenos de admiración. «Estoy tan orgulloso de ti». Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Alfredo no solo había estado a mi lado como pareja, sino como un verdadero compañero en esta aventura. A veces me preguntaba cómo había tenido la suerte de encontrarlo, pero luego me recordaba que esta conexión,
esta relación que habíamos construido, era fruto del amor y respeto mutuos, algo que ambos habíamos cultivado. No podría haberlo hecho sin ti, le dije, tomando su mano. Gracias por siempre estar ahí, incluso cuando yo misma dudaba. Alfredo sonrió y, sin decir más, me abrazó. Ese abrazo me dio la calma que necesitaba antes de enfrentarme al gran evento del día. Caminamos juntos hacia el lugar de la ceremonia, y cada paso que daba me acercaba más a ese momento que había esperado por tanto tiempo. La ceremonia fue más emotiva de lo que imaginaba. Cuando mencionaron mi nombre, me levanté de mi asiento y caminé hacia el escenario, sintiendo los latidos de mi corazón acelerarse. Al recibir mi diploma, miré al público y ahí estaba Alfredo, sonriendo con orgullo, y mi madre, con lágrimas en los ojos. En ese instante, me di cuenta de que este logro no era solo mío, era de ellos también. Era de todos los que me habían apoyado, creído en mí y empujado cuando mis fuerzas flaqueaban. Después de la ceremonia, salimos al aire libre, donde los recién graduados y sus familias se reunían para celebrar. Sentía una ligereza en mi interior, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros, y en su lugar quedaba un inmenso espacio lleno de posibilidades. Alfredo se acercó a mí con una sonrisa aún más amplia y, sin decir nada, me abrazó de nuevo. Sentí su calidez, su apoyo incondicional, y en ese momento supe que, aunque este era el fin de una etapa, era también el comienzo de algo mucho más grande. Lo logramos, Marta, me susurró al oído. Estoy tan feliz de haber estado a tu lado en este viaje. Me separé un poco para mirarlo a los ojos y le respondí, con una mezcla de emociones que apenas podía contener. Sí, Alfredo. Lo logramos juntos. Nos quedamos así por un momento, en silencio, pero sabiendo que no hacía falta decir nada más. Ambos habíamos crecido, tanto como individuos como en nuestra relación. Habíamos enfrentado obstáculos, diferencias y dudas, pero todo nos había llevado a este punto. Este logro no solo representaba mi título de ingeniera, sino la fortaleza y el amor que habíamos construido a lo largo del tiempo. Mientras nos alejábamos del bullicio de la celebración, Alfredo me tomó de la mano, y supe que, aunque habría más desafíos por venir, estábamos listos para enfrentarlos juntos. Habíamos superado tantas cosas, y nuestra relación era más fuerte por ello. Este era el comienzo de una nueva etapa, llena de oportunidades, y no podía esperar para ver lo que el futuro nos deparaba. Ese día, al mirar el diploma en mis manos, me di cuenta de algo más profundo. No solo me había graduado como ingeniera, sino también como una persona que sabía quién era, lo que quería y con quién quería compartir su vida. Y eso, más que cualquier título, era el verdadero logro. Miré por la ventana del café donde Alfredo y yo solíamos pasar las tardes. El día estaba despejado, y el sol iluminaba todo con una calidez que parecía reflejar lo que sentía en mi interior. Era increíble cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Mi graduación como ingeniera había marcado el fin de una etapa, pero también el comienzo de algo mucho más grande, mucho más profundo. Alfredo se sentó frente a mí, con una sonrisa que no podía disimular. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y serenidad. Siempre había estado ahí, apoyándome, pero ahora sentía que ambos estábamos listos para un nuevo capítulo. Sabía lo que venía a continuación. He estado pensando en lo que hablábamos, dijo Alfredo, rompiendo el silencio cómodo que habíamos compartido durante los últimos minutos. Sobre trabajar juntos, en la empresa. Lo miré, procesando sus palabras. Aunque ya lo habíamos discutido antes, escuchar la decisión final de su boca lo hacía real. Este no era solo un paso en mi carrera, era un paso en nuestra vida, una señal de que lo que habíamos construido no solo era fuerte en lo personal, sino también en lo profesional. Quiero que te unas al equipo, continuó. No como una forma de ayudarte, porque sé que puedes sola, sino porque creo en ti, en lo que puedes lograr. Creo que podemos hacer algo increíble juntos. Sentí una oleada de emociones. No era solo la oferta de trabajo, era lo que significaba para nosotros, para nuestra relación. Durante mucho tiempo, había luchado por mi independencia, por demostrar que podía hacer las cosas por mí misma, y Alfredo siempre lo había respetado. Pero ahora, esto no era una cuestión de dependencia. Era una colaboración, una unión de fuerzas para enfrentar lo que viniera. ¿Estás segura?, me preguntó, como siempre, dándome la opción de decidir por mí misma. Respiré hondo y asentí. Estaba segura. Más que nunca. Sabía que trabajar con Alfredo no sería fácil, que mezclar lo personal y lo profesional traería desafíos, pero también sabía que nuestra relación estaba basada en algo más profundo que el éxito o el fracaso. Estaba basada en respeto,
en apoyo mutuo, en el amor que habíamos construido a lo largo del tiempo. Estoy lista, le dije con una sonrisa. Alfredo me tomó la mano sobre la mesa, y en ese momento, supe que este era el siguiente paso natural. No solo en mi carrera, sino en nuestra vida juntos. Habíamos superado tantas barreras, tantas diferencias, pero siempre habíamos vuelto a encontrarnos, más fuertes, más conectados. Los días que siguieron fueron emocionantes. Alfredo me presentó al equipo, y la transición fue más fluida de lo que había esperado. Me sentí acogida, respetada, y poco a poco, fui tomando mi lugar en la empresa, trabajando codo a codo con él. Pero lo más importante era que, a pesar de los desafíos del trabajo, nuestra relación personal no se vio afectada. Sabíamos cómo comunicarnos, cómo apoyarnos mutuamente cuando las cosas se complicaban, y sobre todo, cómo respetar nuestros espacios. Una tarde, después de un largo día en la oficina, nos encontramos nuevamente en nuestro café de siempre. Esta vez, no hablábamos de trabajo, ni de responsabilidades. Solo éramos nosotros, disfrutando de la compañía del otro. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, le pregunté, sonriendo al recordar el primer día que nos vimos, cuando simplemente era una repartidora de pizzas y él un millonario con una vida que no entendía. Claro que me acuerdo, respondió con una risa suave. Nunca pensé que ese día cambiaría tanto mi vida. Yo tampoco lo había imaginado. Pero ahí estábamos, dos personas que, a pesar de nuestras diferencias, habíamos encontrado una manera de caminar juntos, enfrentando los desafíos que la vida nos había puesto en el camino. Hemos llegado tan lejos, dije, más para mí misma que para él. Y aún queda mucho por hacer, agregó Alfredo, mirándome con esa mirada que me recordaba por qué habíamos llegado hasta aquí. Sabía que estaba en lo cierto. La vida no iba a ser fácil, ni perfecta. Habría más retos, más momentos de duda. Pero lo que realmente importaba era que estábamos listos para enfrentarlos, juntos. Y esa era la verdadera lección que había aprendido a lo largo de todo este viaje. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando dos personas se respetan, se apoyan y se aman de verdad, pueden superar cualquier cosa. Al mirar hacia el futuro, sentí una paz profunda. No sabía qué desafíos vendrían, pero sabía que estaba preparada, porque había encontrado en Alfredo no solo a un compañero de vida, sino a alguien que creía en mí tanto como yo creía en él. Y con eso, no había nada que no pudiéramos lograr. Este era solo el comienzo de nuestro próximo capítulo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente segura de que todo estaría bien, porque lo enfrentaríamos juntos. Y eso, para mí, era lo más valioso de todo.